agradecerle a nuestro Dios por este bonito momento que nos regala de poder estar con usted. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Querido y bondadoso Dios, te damos gracias, Padre, por este momento que nos regalas para compartir. Gracias por aprender, gracias porque nos permites contar con el doctor Romero el día de hoy, Señor. Cuídalo y utilízalo en esta tarde para que lo que nos vaya a impartir podamos nosotros también aplicarlo a nuestras vidas, ayudar a nuestras familias y ayudar a los demás. Quédate con nosotros, te lo suplicamos, Padre eterno, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, entonces voy a presentarles al doctor, él ya está con nosotros aquí, doctor Alfredo Romero, él es graduado de la Facultad de Medicina y Cirugía de la Universidad Salvadoreña Alberto Masferrer. Así es, él tiene estudios de medicina alternativa también en el Instituto Guatemalteco de Medicina Alternativa, estudios de medicina preventiva, es graduado de ultrasonografía clínica en Charles Drive University y medicina en Los Ángeles, y actualmente está trabajando para el sanatorio, ¿así es, doctor? Hospital de Santa Elena. Santa Elena, perdón, el Hospital Santa Elena, Hospital Adventista, en el departamento de ultrasonido. Así que, doctor, para nosotros es un privilegio tenerlo, así que el tiempo es ya con usted. Las preguntas ya las hacemos al final o a través del chat, no se vayan a olvidar, y sus micros, por favor, apagados para que podamos entender y escuchar con facilidad el tema que tienen para nosotros. Querido doctor, el tiempo es con usted. Muchas gracias. Antes de empezar, quisiera tener la posibilidad de poder compartir alguna presentación. No sé Sí, si me pueden ya dar puede compartir. Okay. Ya puede. Soy el host. Muy Sí, bien. puede compartir. Ahora, bueno, hermanos, muchísimas gracias por el privilegio que me dan de estar con ustedes. Realmente es un privilegio poder compartir alguna experiencia o algún conocimiento que por la gracia de Dios tenemos. Quiero preguntarles, tengo varios temas de los cuales me gustaría hablar con ustedes, pero quisiera que llegara a un consenso para que pudiera yo saber de qué les gustaría que hablara. Yo, el tema general que le di a la hermana fue de religión preventiva y en este momento voy a explicar por qué. Pero tenemos temas como depresión, estrés, diabetes, hipertensión, alimentación saludable. Entonces, no sé de qué les gustaría que nosotros en esta tarde compartiéramos con ustedes. Ahora estoy como el supermercado, ¿verdad? Ofreciendo para ver qué les gustaría. Podría ser depresión y estrés, doctor. ¿Depresión? Me parece muy bien, un tema bastante común en este momento. Así que voy entonces a escoger ese tema, voy a compartir la pantalla para que puedan ustedes ver lo que tenemos. A ver. ¿Dónde está? Ok. Va a disminuir esto. Muy bien. Vamos a ver. Acá está. Y vamos a dar acá. Muy bien, hermanos. Vamos a hablar un poco entonces acerca de depresión. Es difícil muchas veces conciliar, hermanos, la ciencia con la religión. Pareciera ser de que la ciencia y la religión están peleadas, ¿verdad? Pero realmente no. Cuando la ciencia se estudia desde el punto de vista bíblico, resulta una bendición poder entender cómo Dios obra
en la vida de los seres humanos, cómo Dios nos crea, cómo Dios nos formó. Y realmente el cuerpo humano es una maquinaria perfectamente diseñada. Es increíble, hermanos, cómo Dios al formarnos nos creó de tal forma que cada función, cada movimiento, cada pensamiento, cada hormona que se produce, nos habla de un Dios que nos creó de una forma inteligente. Los procesos mentales son de la misma manera complejos, porque involucran diferentes factores y diferentes áreas del individuo. La depresión en sí es un tema alrededor del mundo eh, ampliamente estudiado, y no solo estudiado, sino ampliamente padecido por muchas personas. La depresión, de latín depressus, significa abatido o derribado. Estas palabras realmente describen muy bien el estado depresivo, porque una persona que está deprimida se siente derrotada, se siente que no puede avanzar por ninguna causa. No solo es un trastorno emocional que causa infelicidad o un estado de abatimiento, y no solo puede ser transitorio. Hay personas que pasan transitoriamente por una depresión, pero hay un estado permanente depresivo. El término que define la depresión ya no es un solo término que nos dice exactamente un solo padecimiento, sino que el problema de la depresión es que se vuelve un trastorno, es decir, un síndrome. ¿Por qué? Porque la depresión consiste en una gama de síntomas. Las personas no pueden dormir, las personas no pueden funcionar, las personas tienen pensamientos suicidas en muchos casos, no funcionan adecuadamente en la esfera social o laboral. ¿Por qué? Porque es un conjunto de síntomas que van a afectar precisamente la esfera afectiva del ser humano. En la tristeza patológica hay decaimiento, hay irritabilidad, hay un trastorno del humor que puede, como dije antes, disminuir el rendimiento del trabajo o limita la actividad habitual. Es decir, que esto es realmente eso, un síndrome, un trastorno, porque es una gama de síntomas. Es muy complejo poder determinar de dónde proviene la depresión, porque muchas condiciones en el ser humano son heredadas. Y fíjese que al decir heredadas, no solo me refiero a la parte biológica del ser, sino que me refiero también a hábitos que se heredan y que nos hacen ser proclives a la depresión. De tal manera de que cuando buscamos un origen, tenemos que buscar factores genéticos en el individuo, porque hay enfermedades genéticas que uno de sus síntomas es el estado depresivo, pero no solo factores genéticos, sino también biológicos. Es decir, hay personas que por alguna razón hay ciertos neurotransmisores que se están produciendo en cantidades inadecuadas a nivel cerebral. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero también hay factores psicosociales que predisponen a la persona a padecer un trastorno depresivo. Factores como el abuso, factores como el bullying en las escuelas, factores como violencia doméstica. Hay evidencias científicas en donde dice que a nivel cerebral hay una pobre producción de neurotransmisores, hormonas y algunas proteínas que ayudan al equilibrio emocional a nivel cerebral.
Más adelante les voy a mostrar un diagrama. Estos neurotransmisores está demostrado científicamente que son los responsables de modular nuestro estado de ánimo. Y esto es muy importante en la hora a la hora de hacer un diagnóstico apropiado y una terapia para tratar la depresión, porque muchas personas piensan que la depresión es una falta de fe, pero realmente la depresión no es una falta de fe. Nuestra fe en Dios puede estar firme, pero si hay un trastorno neuroquímico a nivel cerebral, hay que tratarlo. Y de eso se encarga el examen físico y la entrevista psiquiátrica en algunos casos. De tal manera de que estos neurotransmisores parecen modular o influir de forma importante sobre la aparición y el curso de esta enfermedad. Es decir, estos neurotransmisores, estos pequeños químicos que se producen en el cerebro, tienen una influencia determinante en nuestro estado de ánimo. El cerebro humano realmente es uno de los órganos más complejos a nivel en nuestro organismo. Y wow, cuando estudiamos el cerebro humano, nos damos cuenta de la maravilla eh, eh, con la cual el Señor diseñó al ser humano. Hay partes en el cerebro que son extremadamente complejas. El tálamo, al centro de nuestro cerebro, es una parte muy importante donde se llevan a cabo procesos mentales extremadamente complejos. En el tálamo se dice que esta es la estación donde se repite la información, porque aquí en el tálamo, como repito, es un lugar donde se están procesando procesos mentales extremadamente complejos y allí se están produciendo ciertas conexiones neuronales que nos ayudan a tener un estado de ánimo equilibrado. El cerebelo, por ejemplo, es una parte importante en el equilibrio. El tallo cerebral es la conexión entre el cerebro y toda nuestra espina dorsal, de donde emanan todas los nervios o los pares craneales que inervan cada rincón de nuestro organismo. De tal manera de que en el centro de nuestro cerebro, en el tálamo, es una parte importantísima. Justo adelante del tálamo hay una pequeña glándula que se llama la pituitaria, que es una glándula importante en la producción de muchas hormonas, incluyendo la oxitocina en la mujer y en el hombre también. Y aquí, a nivel de la corteza cerebral, hay conexiones importantes neuronales. En este diagrama ustedes van a encontrar conexiones neuronales y entre una neurona y otra, ustedes ven diferentes colores. Les recuerdo que este solo es un diagrama para que nosotros tengamos una idea de lo que sucede. Y si ustedes ven en esta pequeña conexión, en esta pequeña que es microscópicamente pequeña, se conecta una neurona con la otra en esta pequeña conexión. Y si aumentamos esta pequeña conexión, vamos a ver esta sinapsis neuronal, en donde se produce un intercambio de sustancias neuroquímicas. Imagínense que esto es tan microscópico que si nosotros lo aumentamos, vemos cómo se produce una hormona extremadamente importante. Una persona con una pobre producción de serotonina a nivel de la sinapsis neuronal es una persona que no puede funcionar porque se ha determinado científicamente y clínicamente que personas con una pobre producción de serotonina viven en un estado depresivo casi permanente. Entonces, todos los medicamentos que se utilizan para combatir
la depresión, actúan a nivel de la sinapsis neuronal para que la poca serotonina que se produce a este nivel se esté reabsorbiendo. Y por eso es que estos medicamentos se llaman receptores o medicamentos que ayudan a reintegrar la serotonina y que la serotonina esté en un nivel óptimo para producir un estado de ánimo óptimo. Esta conexión neuronal es extremadamente importante. Se ha dicho también, hablando de los factores psicosociales, hablamos un poco ahí de los factores biológicos. Las personas con una poca autoestima, aquellas personas que piensan que no valen mucho, aquellas personas que han sido abusadas y que ese abuso les ha hecho pensar de que no valen nada o no valen mucho, estas personas, desde el punto de vista psicoafectivo, se perciben a sí mismas y perciben al mundo de una manera pesimista. Yo debo de aceptar, hermanos, de que muchas veces yo he estado deprimido. Y es una depresión no permanente, pero sí es una depresión transitoria, en donde el día, por muy soleado que esté, la persona que está deprimida lo ve gris. Estas personas con poca autoestima se abruman fácilmente por el estrés y lógicamente si se abruman fácilmente por el estrés, pues entonces entran en una predisposición a caer en depresión muy fácilmente. Por eso es que hacer ejercicios para levantar nuestra autoestima, y ese quizás hay otro tema específico acerca de cómo lidiar con la autoestima o cómo educar nuestra autoestima, pero las personas con una poca autoestima, entonces tienen mucha inclinación a padecer depresión. En los últimos años, la investigación científica ha demostrado que algunas enfermedades físicas pueden predisponer a la depresión. Por ejemplo, personas que han tenido accidentes cerebrovasculares o lo que se conoce como derrame cerebral, son personas que indefectiblemente van a padecer de depresión. Es más, existe una condición que presentan personas que han tenido accidentes cerebrovascular, en donde estas personas, después del accidente cerebrovascular o del derrame cerebral, estas personas quedan muy sensibles y ustedes las van a ver llorar a cada momento. Porque el accidente cerebrovascular se ha perdido información, parte de la corteza cerebral se quedó sin oxígeno, allí no hay una pobre producción de serotonina, entonces estas personas lloran con mucha facilidad, de una manera automática. Personas que han tenido ataques al corazón, lógicamente una persona que está viviendo con un cáncer, aunque sea en etapa temprana y no se diga en etapa terminal, se van a deprimir. La enfermedad Parkinson en particular está también relacionada con la depresión. Y los trastornos, lógicamente, los trastornos hormonales, más que todo en las mujeres, en la edad premenopáusica, menopáusica y no tanto en la posmenopáusica, estos trastornos hormonales pues pueden llevar a una enfermedad depresiva. Si quisiéramos saber algo de números, podríamos decir que por cada 1000 personas, la incidencia anual es de 1 a 2 personas por cada 1000 padecen un trastorno depresivo mayor. El trastorno depresivo mayor, que más adelante lo vamos a hablar un poco acerca de él, por cada 1000 personas, de cada 1000 personas, por lo menos 2 personas tienen un trastorno depresivo mayor. Se dice que la depresión es el doble en la mujer que en el hombre. Ahora,
¿Por qué creen ustedes que la depresión es mucho mayor en la mujer que en el hombre? ¿Alguien podría decirme? Hello. Las mujeres somos más sentimentales. Bueno, yo conozco a hombres que somos sentimentales. Yo soy muy sentimental. Pero, ¿por Somos más qué? sensibles. Somos más Sensibles, sensibles. sensibles, sí, eso entra dentro de la categoría psicoafectiva, sí, las mujeres son más sensibles, pero hay otras razones también. Cuando la mujer se queda en casa, eso en algunos casos causa depresión. ¿Por qué? Estamos hablando dentro del terreno psicoafectivo. Eh, las mujeres tienen tendencia a deprimirse más porque necesitan ser más productivas. Es decir, la mujer percibe que necesita ser más productiva y como no lo es, se deprime. Factores psicoafectivos. Pero, por ejemplo, los factores hormonales en la mujer la predisponen más a padecer de depresión. El nacimiento de un hijo en la mujer, hay mujeres que llevan o tienen depresión postparto. Generalmente las mujeres se deprimen más cuando hay crisis en la pareja. Como dice la hermana, sí, son más sensibles. Si a esto le agrega el abuso de sustancias tóxicas, principalmente el alcohol, o la presencia de alguna otra enfermedad, pues entonces eso va a predisponer un poco más a que cualquiera de los dos se deprima, no específicamente la mujer. Ahora, si hablamos de depresión, tenemos que saber cómo se clasifica la depresión. Hay una depresión severa o un trastorno depresivo mayor, hay una distimia, lo vamos a describir, y hay un trastorno en donde las personas pasan por un estado depresivo, de tristeza, podríamos decir, o pasan también por un estado maníaco, es decir, un estado de excitación. Muchas veces es una excitación extrema. Entonces, cuando las personas pasan por una etapa de demasiada alegría, podríamos decir, o de demasiada excitación, y después de eso, de demasiada depresión, entonces se determina esto como un trastorno bipolar, es decir, bipolar porque tiene los dos extremos, ¿verdad? Mucha excitación, mucha alegría extrema o mucha depresión. Ahora, si hablamos de síntomas, ¿cómo podríamos entonces nosotros decir si una persona está deprimida? Bueno, en primer lugar, cuando usted va a una evaluación clínica por su médico, generalmente, bueno, aquí por lo menos, no sé, en otros países, pero siempre se hace una tabla de evaluación y entonces las personas llenan un cuestionario y marcan un cuestionario en donde se le hacen preguntas claves. Por ejemplo, ¿se ha sentido triste en las últimas semanas? ¿Ha tenido pensamientos o pensamientos en donde ve el futuro, lo ve incierto? Ha tenido pensamientos suicidas. Y entonces, esta evaluación al final le da una escala del 1 al 10 y si acumula 10 puntos, entonces las personas pues están en un problema depresivo. Pero eso en cuanto a la evaluación, pero ¿qué en cuanto a los síntomas? Pues lógicamente la persona va a tener un ánimo triste, las personas muchas veces se pueden sentir ansiosas, es decir, con un miedo a lo que va a pasar en el futuro o un vacío, y esto va a ser, si es de forma persistente, entonces estamos hablando de un estado depresivo. Hay sentimientos de desesperanza y de pesimismo, hay sentimientos de culpa, las personas se sienten inútiles, que no son productivas, hay personas que se sienten desamparadas sin ninguna razón, cuando pierden el interés o los
pasatiempos que antes le causaban placer, ya no siente el mismo sabor de antes, de tal manera que si no tiene el placer en las actividades que antes le causaban placer, incluyendo la actividad sexual, entonces estamos hablando de un trastorno depresivo. Pero si aparte de eso hay falta de energía, hay fatiga, hay una sensación de que como que va usted caminando en cámara lenta, entonces es necesario que si usted tiene estos síntomas, es necesario que usted consulte con su médico. Si aparte de eso usted tiene problemas para concentrarse, si comete errores en su trabajo muy constantemente, y si le cuesta tomar decisiones, y no estoy hablando de las decisiones cuando usted va al supermercado y no puede decidirse en qué champú va a comprar. Y entonces no es ese tipo de decisiones, estoy hablando de decisiones importantes, ¿verdad? Que van a afectar a su familia. Ese tipo de, si tiene problemas en tomar ese tipo de decisiones, es posible que usted esté pasando por depresión. Si duerme mal, si le cuesta dormirse o si duerme unas horas y se despierta a la medianoche y ya no se puede dormir, es posible que usted está pasando por depresión. Si pierde peso, si pierde el apetito o pierde los dos, es posible que también esté pasando por depresión. Pero si por el contrario empieza a comer más de la cuenta, también es un mecanismo compensatorio. Y aquí está lo que decíamos. Si aparte de esto usted tiene pensamientos de hacerse daño a sí mismo, entonces es necesario que usted consulte con su proveedor. Y hay otros síntomas, ¿verdad? Como la irritabilidad, la inquietud. Hay otros síntomas que si usted tiene un dolor de cabeza persistente, si tiene problemas digestivos y a pesar de que toma medicamentos, aunque sea sin receta, pero que no responden al tratamiento, entonces ah, ah, es posible que usted tenga depresión. Efraín Piedra dice, está levantando la mano. Me imagino que tiene alguna pregunta. Vamos a ver, Efraín, vamos a unmute. Ok, Efraín puede hacer su pregunta. Fue un error, hermano, perdón. Ok, muy bien, no hay problema. Ahora, dijimos de que el trastorno bipolar se caracteriza por episodios de tristeza, pero por episodios maníacos, es decir, de demasiada energía. La manía o la excitación extrema se puede describir como una euforia anormal o excesiva, pero a pesar de que hay euforia, las personas están irritables, ¿verdad? No puede usted acercarse a esas personas porque aunque están en una excitación extrema, al mismo tiempo están irritadas. Las personas pierden la necesidad de dormir. Hay personas que pasan por periodos maníacos y se creen Superman, ¿verdad? Esto es muy interesante porque en otro tema llamado adicciones hablamos un poco acerca de estas ideas de grandeza porque hay drogas ilegales que al consumirlas producen estas ideas de grandeza. Tuvimos el caso de una persona que en medio de sus ideas de grandeza y después de haber consumido metanfetaminas en grandes cantidades, él se tiró de un edificio de 7 pisos pensando que era Superman. Perdió sus 2 piernas por las ideas de grandeza. Los pensamientos en estas personas son acelerados, es decir, es una persona que constantemente está pensando. Algunos le llaman a esto butterfly mind. Es decir, es una mente mariposa, porque la mariposa anda volando erráticamente y de una manera acelerada. Hay muchas personas que también aumentan su deseo sexual. Hay una energía excesiva, excesivamente incrementada. Como hay una descoordinación, ¿verdad? En el lóbulo frontal,
y no hay una coordinación en el juicio, pues entonces, lógicamente, a pesar de que estas personas están constantemente pensando, hay una falta en el raciocinio. Y si estas personas en reuniones sociales se comportan inapropiadamente, pues puede ser un síntoma de manía, ¿verdad? O de trastorno eh, bipolar. Cuando hablamos de un trastorno depresivo mayor, que es una de las clasificaciones que se dieron al principio, estamos hablando de un estado triste, disfórico, de un estado irritable durante la mayor parte del día y durante la mayor parte de los días. Si de 5 días usted está deprimido y 2 está más o menos, entonces estamos hablando de un trastorno depresivo mayor. Si usted pierde la capacidad de disfrutar lo que antes le causaba placer o el interés, estamos hablando de un trastorno depresivo mayor. Vamos a ver, Ellen levantó la mano, o ¿sí? Unmute. ¿Tiene alguna pregunta? Sí, lo que le quería preguntar, doctor, es si lo que usted está nombrando es la manera gradual en la que va avanzando la depresión, si después se pasa a manía, ¿qué es lo que usted está exponiendo en este momento? ¿Serían el paso progresivo? Bueno, estamos describiendo cómo se clasifica, ¿verdad? Lógicamente, en muchos casos puede ir progresivamente desarrollándose la enfermedad, pero cuando el trastorno es puramente biológico de neurotransmisores, eh, las personas están deprimidas desde pequeños. Vamos a ver depresión en los niños, por ejemplo, más adelante, depresión en los ancianos. Lo que estamos describiendo en este momento es cómo se clasifica, ¿verdad? Y para que ustedes puedan identificar eh, los diferentes aspectos de la depresión. El trastorno depresivo mayor, en este caso, con estos síntomas, el trastorno bipolar, que es un trastorno depresivo más un trastorno maníaco. Lo que describimos anteriormente fue el trastorno maníaco a la parte maníaca del trastorno bipolar. Y esto que estamos describiendo en este momento es la descripción del trastorno depresivo. Cuando usted combina las dos cosas, entonces tenemos un trastorno bipolar. Ahora, ¿cómo se va presentando? Pues realmente depende de la evolución del caso y cómo se va presentando, los antecedentes. Hay personas que empiezan a padecer depresión desde pequeños y entonces conforme van creciendo, eh, el trastorno depresivo se va viendo un poco más definido en estas personas. Y si ese trastorno depresivo tiene un componente maníaco, pues entonces son casos que se deben de ir analizando individualmente. Pero sí, hay este tipo de trastorno puede presentarse de manera progresiva. Un ejemplo, una persona que pierde a su cónyuge, es normal que se deprima, ¿verdad? Es muy normal que se deprima una persona que pierde a su cónyuge. Y durante está en el duelo, lógicamente va a pasar por un estado depresivo. Ahora, la progresión natural del duelo es que se siente el duelo por unas semanas. Inmediatamente después de eso, el duelo empieza a disminuir. El dolor de haber perdido a la persona empieza a disminuir. Y entonces va de una manera progresiva, se va saliendo del duelo. Pero si después del duelo la persona o durante el duelo la persona se deprime, pero progresivamente va sintiéndose más triste y más triste y más triste, entonces lógicamente el trastorno depresivo va progresando. Pero en los casos clínicos, en donde los factores son puramente biológicos, como repito, la depresión empieza a manifestarse desde una edad muy temprana. Más adelante vamos a ver, por ejemplo, depresión en los ancianos. Hay personas que han sido mal diagnosticadas, por ejemplo, con Alzheimer. Simplemente los abuelitos que están simplemente deprimidos.
o anteriormente se hablaba de la demencia senil y no había tal demencia senil. En muchos casos sí, había personas que llegaban a viejitos y perdían un poco, pero muchas personas con demencia senil fueron mal diagnosticadas, simplemente estaban deprimidos, ¿verdad? No sé si aclaré su pregunta. Muy bien, espero que sí. El trastorno depresivo entonces puede caracterizarse con insomnio o por personas que duermen demasiado, ¿verdad? Hay sensación de debilidad física, lo que se conoce como astenia, hay un enlentecimiento o, por el otro lado, agitación psicomotriz, si esta persona tiene un trastorno maníaco también. Hay sentimientos recurrentes de inutilidad o culpa y muchas de estas personas intelectualmente se vuelven incapaces, ¿verdad? Se vuelven incapaces. Muy bien. Ahora, dijimos también de que otra clasificación de la depresión, hablamos de trastorno depresivo mayor, hablamos de trastorno bipolar, que es una combinación entre un estado maníaco y un estado depresivo, pero también hablamos de distimia. Distimia se describe como una situación anímica crónicamente depresiva o triste durante la mayor parte del día y durante la mayor parte de los días. Por lo menos 2 años. Por lo menos 2 años. Esto es una distimia, es decir, es una situación anímica crónicamente depresiva. Las personas están tristes todo el tiempo, por lo menos durante un periodo mínimo de 2 años. Entonces, como ven, esto es en cuanto a la clasificación. No necesariamente estamos refiriéndonos a la progresión de la enfermedad. Son 3 trastornos que se clasifican dentro de la depresión, pero que tienen diferente progreso y manifestación. La distimia, por ejemplo, se caracteriza con variaciones del apetito. Y si ven ustedes, muchos de los síntomas son comunes en todos, ¿verdad? Son comunes en todos. Hay mucho sueño o falta de sueño. Hay baja energía, hay baja autoestima, también pierden la capacidad de concentración y hay sentimientos recurrentes de desánimo o desesperanza. ¿Cuál es la diferencia entonces entre el trastorno depresivo mayor y la distimia? Bueno, la distimia tiene un periodo de tiempo establecido, es decir, se ha descrito de que el trastorno distímico dura por lo menos 2 años. En cambio, el trastorno depresivo mayor dura, en el caso de que sea un desbalance de neurotransmisores, las personas van a estar deprimidas la mayor parte de su vida, o la mayor parte de su vida, ¿verdad? Hablamos del trastorno bipolar, dijimos que era la enfermedad maníaco-depresiva, describimos la manía anteriormente, entonces si usted combina los síntomas de la manía con la depresión, entonces va a tener el trastorno bipolar. Este trastorno no es tan frecuente como la distimia o el trastorno depresivo mayor. Una persona bipolar es una persona completamente disfuncional, ¿verdad? Hay cambios clínicos y cíclicos en el estado de ánimo. Hay fases de ánimo elevado o eufórico, como dijimos manía, y hay fases de ánimo bajo, como depresión también. Ahora, hablamos ya un poco acerca de la clasificación y de lo que es los diferentes tipos de depresión. Hablamos de trastorno depresivo mayor, hablamos de distimia y hablamos de trastorno bipolar. ¿Cómo se hace el diagnóstico? El paciente definitivamente necesita un examen físico, un examen médico. ¿Por qué? Porque si en el examen médico, en la evaluación clínica física del individuo se descubre una enfermedad orgánica o multiorgánica, entonces hay que tratar la enfermedad orgánica primero para poder superar el problema depresivo. Pero también necesita una evaluación psicológica y este es el examen que hablamos con anterioridad. Ahora, hablemos de situaciones particulares en cuanto a la depresión. La depresión en las mujeres. Número 1, vamos a hablar
de la depresión en cada uno de los grupos, ¿verdad? En este caso va a ser las mujeres. La depresión se da en la mujer con una frecuencia que es casi el doble de la del varón. ¿Por qué? Porque en la mujer hay que considerar también los factores hormonales, ¿verdad? Las mujeres, por ejemplo, en edad reproductiva, cuando viene el ciclo menstrual, hay mujeres que se irritan y que se deprimen, ¿verdad? Hay que tomarlo en cuenta también. En particular, en relación con los cambios del ciclo menstrual, como lo mencionamos, el embarazo hay mujeres que durante el embarazo pues se deprimen y entonces el esposo tiene que ser como malabarista, ¿verdad? Para poder tener a su esposa contenta. Porque el embarazo está clínicamente comprobado que produce depresión en muchas mujeres. Si una mujer pasa por un aborto, ¿qué mujer va, por mucho que no quiera tener a una criatura, una mujer que aborte, pasar por un estado depresivo, el periodo del posparto, la premenopausia y la menopausia son causas clínicamente comprobadas que producen depresión. Hay hormonas sexuales, por ejemplo, los estrógenos y las progesteronas, cuando están en niveles no adecuados o no clínicamente adecuados, pues entonces van a producir trastornos depresivos. Ahora, en cuanto a la depresión en los varones, la depresión en el varón es un tanto más compleja porque Latinoamérica se ha caracterizado por ser, por lo menos hasta hace unos años, una sociedad machista. Entonces, el varón muchas veces tendemos a ocultar, ¿verdad?, lo que realmente sentimos, pero está comprobado que los hombres también lloran, ¿verdad? Aunque la prevalencia global es inferior entre los varones, qué curioso que la tasa del suicidio consumado, estoy hablando de suicidio consumado, es 4 veces más alta en los varones que en las mujeres. ¿Qué quiere decir esto? Que la tasa de éxito en una persona que se va a suicidar debido a un trastorno depresivo es más alta en el varón que en la mujer, 4 veces más alta. Es decir, que los hombres que consuman un suicidio lo hacen 4 veces más frecuente que las mujeres. Ahora, a partir de los 70 años de edad, la tasa de suicidio en el hombre aumenta, alcanzando el nivel máximo después de los 85 años. Esto se aplica únicamente cuando las personas tienen un trastorno depresivo, porque no todas las personas que llegan a los 85 años se suicidan, pero si llegan con un trastorno depresivo mayor a la edad de 70 años, es muy probable, casi 4 veces más probable que el hombre se llegue a suicidar. La depresión también puede afectar la salud física del hombre, aunque en una forma diferente a la mujer. Algunos estudios indican que la depresión se asocia con un riesgo elevado de enfermedad coronaria. ¿Qué quiere decir esto? Que el hombre que padezca una enfermedad coronaria es más proclive a padecer depresión. La enfermedad coronaria es un poco más común en el hombre que en la mujer. Sin embargo, solo en el varón se eleva la tasa de mortalidad debido a una enfermedad coronaria que se da junto con un trastorno depresivo. Es decir, que si un hombre tiene depresión, pero al mismo tiempo tiene una enfermedad coronaria, la tasa de mortalidad aumenta cuando el hombre tiene las dos cosas, enfermedad coronaria y depresión. Y esto es lo que decíamos antes. ¿Cómo se manifiesta o qué es la depresión en la vejez? Yo me acuerdo que mi abuelo era un hombre muy callado. Y no sé realmente, ahora pienso que quizás estaba deprimido. Hay abuelos que no hablan mucho, no quieren comer, y nosotros podemos pensar, es que ya está viejo, pero no. Puede ser que el anciano o el abuelito esté deprimido y simplemente confundamos la
su edad con depresión. El inicio clínico de la depresión en el anciano puede cursar con una pobre alteración del estado de ánimo, es decir, signos y síntomas muy leves. Incluso puede aparecer enmascarada con otros síntomas principales, como por ejemplo la pérdida del peso, la alteración de la memoria, ancianitos que ya no duermen, síntomas corporales o somáticos, ansiedad o irritabilidad o irascibilidad. Entonces, todos esos síntomas que el abuelito pueda presentar, puede ser que sea un trastorno depresivo. Y esto es lo que decía, que el trastorno depresivo en el anciano puede confundirse con un cuadro de demencia senil. Muchas veces no es demencia senil, es simplemente es una pseudo demencia depresiva. Y es algo que también debemos de considerar. Generalmente en países latinoamericanos, el abuelito cuando ya deja de ser productivo, entonces se le margina un poco. Y esto, queridos hermanos, puede causar un trastorno depresivo en el anciano y confundirlo con una demencia senil. Es algo en lo que tenemos que tener mucho cuidado. Cuando un anciano se deprime, a veces su depresión se considera erróneamente, ya lo mencioné, un aspecto natural de esa etapa de la vida. La depresión en los ancianos, si no se diagnostica ni se trata, provoca un sufrimiento innecesario para el anciano y para su familia. Escuchen bien, un sufrimiento innecesario. ¿Por qué? Porque se ha confundido la demencia senil con la depresión. Cuando la persona de edad avanzada acude al médico, puede describir quizás que solo le duele la cabeza, que no pueda dormir, que ha perdido el apetito. Pero esto ocurre porque el anciano puede mostrarse un poco reacio a hablar de que se siente sin esperanza, que siente tristeza. El abuelito posiblemente no diga que se siente triste, simplemente diga de que no puede dormir o que no tiene hambre. Pero en muchos casos el abuelo nunca va a decir que se siente triste. Entonces es algo a lo cual nosotros debemos de poner mucha atención. Y lo que dijimos, los niños también se deprimen y hay un problema grande cuando un niño está deprimido. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que es difícil descubrir si un niño está deprimido? A ver quién me levanta la mano y dice por qué en un niño es difícil diagnosticar una depresión. ¿Alguien tiene alguna idea? Oh. Podemos confundirlos con berrinches o con algún estado emocional pasajero. Oh, muy bien, muy bien. Muchas veces el niño cuando es caprichoso o berrinchudo, puede ser que es la única forma que él pueda hablar de cómo se siente. Pero qué otra posibilidad puede haber? ¿Alguien? El cambio de estado de ánimo de los niños, doctor, puede estar también. Sí, claro, es muy fácil para un padre notar si un hijo pequeño ha cambiado de ánimo. Sí, claro, el padre conoce a sus hijos y puede ver si un niño ha cambiado su estado de ánimo. Pero una de las cosas por las cuales es difícil eh, diagnosticar es porque el niño muchas veces le es difícil describir qué es lo que siente. Es muy difícil en un niño que pueda describir qué es lo que siente y por eso es que el padre tiene que evaluar todos los aspectos de su hijo. Es decir, si está teniendo un pobre rendimiento escolar, ¿verdad? Si hace berrinches, si no habla, si no quiere comer, puede ser síntomas de la depresión. La depresión en la niñez, fíjense qué curioso, se empezó a reconocer solamente hace 3 décadas. Su prevalencia en la infancia es de 1 a 2% y en la adolescencia es del 4 al 5%.
El niño deprimido, y esto es muy curioso, el niño deprimido puede simular estar enfermo y rehusar ir a la escuela. Juega menos o deja de hacerlo. Expresa el deseo de no querer separarse de los padres o tiene miedo de que uno de los padres se muera. ¿Usted ha notado alguno de estos aspectos en su hijo? Posiblemente usted deba de considerar de que su hijo quizás esté deprimido. Hay que poner mucha atención a los ancianitos y a los niños, ¿verdad? Porque el hombre y la mujer es más fácil a veces de que hablemos de nuestro estado afectivo, pero el anciano y el niño muy difícilmente puedan expresar con palabras coherentes o que se puedan entender cómo se siente. En la primera infancia pueden desarrollar síntomas atípicos como somatizaciones, es decir, síntomas físicos. Los niños que se orinan en la cama. Puede ser que estén asustados o deprimidos. El adolescente, por otro lado, puede expresar mal el humor, la forma en cómo se siente. Su humor puede estar mal expresado. Disminuir el rendimiento escolar, presentar conductas desafiantes. Y esto es interesante porque uno dice que la edad de la adolescencia es un tanto complicada. Por eso se llama adolescencia, porque adolece de muchas cosas. Pero esas actitudes desafiantes o brotes de irritabilidad únicamente pueden ser síntomas de un estado depresivo. Y es la única manera en que el adolescente va a expresar cómo se siente. En ocasiones se expresa el trastorno anímico con el desarrollo de conductas de riesgo. Si un adolescente busca refugio en drogas, es posible que todo empezó por un trastorno depresivo. Dado que los comportamientos normales varían de una etapa de la niñez a la otra, es a veces bien difícil establecer si un niño está simplemente pasando por una fase de su desarrollo o si está verdaderamente padeciendo de depresión. Y aquí es donde el padre juega un papel muy, muy importante en el desarrollo de su hijo. A veces el niño tiene un cambio de comportamiento que es muy evidente, que no solo preocupa a padres y al maestro. Y entonces el padre tiene que tener un ojo de águila, ¿verdad? Para poder determinar si su hijo está triste o está pasando por un problema depresivo. Ahora, habiendo dicho todo esto y habiendo quizás hablado un poco acerca de los diferentes grupos, cómo se deprime el hombre, la mujer, el anciano y el niño, habiendo hablado acerca de los síntomas y de cómo se clasifica, podemos preguntarnos ahora cómo superar la depresión. Ahora, hay ciertas formas y hay ciertas conductas habituales que nosotros podemos hacer para distraer un poco nuestra mente de nuestro estado afectivo. Pero cuando se requiere intervención farmacológica, esa es una evaluación que su médico va a hacer juntamente con una evaluación psiquiátrica, ¿verdad? Y cuando las personas hablan de psiquiatra piensan que están locas, pero no. Los psiquiatras son médicos que también evalúan problemas de trastornos a nivel de neurotransmisores. Pero poniendo a un lado el tratamiento farmacológico, podríamos por lo menos hablar de algunas formas de cómo distraer nuestra mente para no sentirnos ni ansiosos ni deprimidos. Número uno, seamos realistas al fijarnos metas, ¿verdad? No proyectemos no nos pongamos metas que no vamos a poder realizar. Si, por ejemplo, usted quiere estudiar, digamos, su Biblia, no diga, oh, voy a leer toda la Biblia. No, empiece por un versículo diario. Son metas realistas. Tomando en cuenta la depresión,
fíjese metas realistas y no trate de asumir una cantidad excesiva de responsabilidades, es decir, no se haga cargo o no se proyecte a cumplir muchas metas al mismo tiempo, ¿no? Vaya, póngase metas menos complicadas, hágalas de una en una y va a ir superando. Cuando supere la primera meta, póngase otra meta más realista y así va a ir superando. Pero no trate de asumir una cantidad excesiva de responsabilidad. Sepa su limitación. Por otro lado, divida las metas en partes pequeñas. Establezca prioridades y haga lo que pueda cuando pueda. Esto le va a permitir lograr más metas, ¿verdad? A corto plazo. ¿Verdad? Establezca prioridades y haga lo que pueda cuando pueda. Cuando el trastorno depresivo interfiere demasiado con su vida social o con sus hábitos para dormir, trate de estar acompañado todo el tiempo, ¿verdad? Y de confiar en alguna persona. Si es un terapista, pues con su terapista. Si es un hermano en la iglesia, pues con esta persona. Pero trate de estar siempre acompañado y de tener en el caso de Alcohólicos Anónimos, pues ellos tienen un sponsor, ¿verdad? Que cuando ellos sienten algún problema le hablan al sponsor. Funcionaría más o menos así, ¿verdad? Siempre es mejor que estar solo y no hablar con nadie. Es mejor estar acompañado, ¿verdad? Tome parte en actividades que le ayuden a sentirse mejor. Esto es muy interesante porque hay personas que quieren salir de la depresión, pero no quieren ayudar a nadie. Se ha demostrado que un servicio activo en la comunidad o en nuestra iglesia le ayuda a las personas a superar la depresión mucho más rápido. Tome parte en actividades que le ayuden a sentirse mejor. Es decir, involúcrese en el servicio. Trate de ayudar a alguien, ¿verdad? Involúcrese en las actividades de la iglesia. Haga ejercicio liviano. Esta presentación fue creada para diferente población. Y entonces, por eso incluimos ahí, vaya al cine, pero si nosotros sabemos de que esto no es adecuado, nosotros, ¿verdad? Que somos cristianos. Pero en general, disfrute actividades, ¿verdad? Vaya a un juego deportivo, participe en actividades recreativas, involúcrese en su iglesia, en su comunidad. Todo esto puede ayudar a que usted salga de su depresión, incluso sin tratamiento farmacológico, si el problema no es biológico. Si el problema es biológico de neurotransmisores, posiblemente usted sí necesita tratamiento farmacológico, pero si es simplemente un estado depresivo transitorio, ¿verdad? O quizás un poco más de transitorio, digamos, podríamos decirlo semipermanente. Entonces, estas actividades le van a ayudar. Hay algo interesante acerca de hacer ejercicio, porque se ha demostrado clínicamente de que al hacer ejercicio se producen endorfinas y la endorfina es una hormona del placer o de la felicidad, ¿verdad? Si hubieran capsulitas de endorfinas, wow, ¿cuántas personas no estuviéramos tomando, verdad? Endorfinas mañana, tarde y noche. Lastimosamente no lo hay. Así que haciendo ejercicio pueden liberarse de endorfinas. No espere que su estado de ánimo mejore de inmediato. El mejorar el estado depresivo es gradual. Déjeme decirle esto, que incluso los mejores antidepresivos no funcionan de la noche a la mañana. Muchas veces los antidepresivos toman entre 4 a 6 semanas hacer efecto. 4 a 6 semanas, imagínense. Es decir, que los primeros beneficios de un tratamiento farmacológico antidepresivo, la persona no los va a experimentar inmediatamente empiece a tomar sus medicamentos.
puede tardarse hasta de 4 a 6 semanas. No es como el Tylenol, ¿verdad? Entonces tiene un dolor de cabeza, toma Tylenol y se le quita el dolor de cabeza. Los antidepresivos no funcionan de esa forma. El cuerpo los tiene que asimilar, el cerebro los tiene que reconocer y a nivel neuronal, acá arriba, el medicamento tiene que ser reconocido por el sistema nervioso central y empezar a producir su efecto. 4 a 6 semanas. Es gradual, ¿verdad? El sentirse mejor. Es aconsejable que posponga decisiones importantes hasta que su depresión mejore. No tome decisiones cuando usted está deprimido. Puede ser una mala decisión. Antes de hacer cambios importantes como cambiar de trabajo, casarse o divorciarse, consulte con personas que lo conozcan bien y tengan una visión más objetiva de su situación. Es decir, decisiones importantes no las tome cuando tenga un estado de ánimo deprimido, pero tampoco tome decisiones cuando usted esté eufórico, porque de igual manera las decisiones pueden ser muy malas. La gente rara vez sale de una depresión de un día para el otro, pero el mejorar sí es progresivo, ¿verdad? El mejorar sí es progresivo. Por ejemplo, si usted tiene depresión y empieza a hacer ejercicio por lo menos 3 o 4 veces a la semana, no espere que con el primer día de ejercicio usted se sienta mejor. El mejorarse es progresivo, ¿verdad? Simplemente tiene que ser constante, constante. Recuerde, patrones positivos de pensamiento eventualmente van a reemplazar los pensamientos negativos que son parte de la... Igual iba a parchar, pero al final ¿Perdón? ¿Hay alguna pregunta? No, doctor, ¿Hello? ninguna. Hubo una ¿No? interrupción. Oh, No. perdón, está bien. Entonces, recordemos de que reemplazar pensamientos negativos por positivos es un hábito que se tiene que hacer, que se tiene que implementar. Los patrones negativos van a desaparecer tan pronto su depresión responda al tratamiento. Recuerde, tan pronto su depresión responda al tratamiento. Los pensamientos negativos van a ser reemplazados por pensamientos positivos. Pero ese es un hábito que nosotros tenemos que hacer, ¿verdad? Cuando viene un pensamiento negativo, pues hay que reemplazarlo por algo mejor, ¿verdad? Deje que sus familiares y sus amigos le ayuden, ¿verdad? Para poder salir de la depresión. En la palabra de Dios encontramos pensamientos positivos que pueden ayudarnos a reemplazar los pensamientos negativos. Cuando usted venga con un pensamiento negativo de desesperanza, de miedo, de angustia, repita, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ese pensamiento usted lo está repitiendo, Y es como, no quiero usar el término de autohipnosis, pero para que ustedes puedan entenderme un poco más, lo voy a usar. Hipnotícese usted solo con el pensamiento, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cada vez que usted tenga un pensamiento de desesperanza, usted dígase, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Cuando usted se sienta débil, angustiado, sin fuerza, dígase, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Y usted, de nuevo, hipnotice su mente con este pensamiento. Dígase a sí mismo, los oídos de Jehová están atentos a mi clamor. Y entonces piense de esta manera. Porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Solo tú eres Dios. Jehová va delante de ti y Él estará contigo. No te dejará ni te desamparará. Imagínense ustedes en un estado depresivo. Usted piensa que aquel Dios que abrió el mar rojo también puede sacarlo de esta depresión y usted se dice a sí mismo,
Jehová va delante de mí. Él estará conmigo. No me va a dejar ni tampoco me va a desamparar. Son pensamientos positivos. Recuerde, sustituya pensamientos positivos por pensamientos negativos. En Estados Unidos hay líneas gratuitas, ¿verdad? Para eh, tratar problemas depresivos. Hay personas que están queriendo suicidarse. Hay líneas que están disponibles todo el tiempo. Usted debe de buscar los recursos en su país disponibles para ver cuáles son las herramientas que usted tiene para tratar problemas depresivos, ¿verdad? Eh, pues aquí en Estados Unidos hay números de teléfono, hay instituciones a la vuelta de cada esquina en que le pueden ayudar a eh, tratar todos estos problemas. Muy bien, creo que hemos cubierto bastante en esta tarde y vamos a dejar el tiempo para algunas preguntas. Muchas gracias, doctor. Un bonito tema el día de hoy. Vamos a ver si alguno de los participantes tiene alguna pregunta, la puede escribir a través del chat o de lo contrario también puede levantar su manito y el doctor estará gustoso a responder. Ok, aquí tengo varias preguntas. Vamos a ver. Vamos a ver. Me pidieron un tema de hipertensión. Tengo un tema acerca de hipertensión, de diabetes, pero pues en otra ocasión vamos a hablar de la hipertensión. Alguien está preguntando de la alimentación para la ansiedad. Ah, qué curioso, porque iba a presentar un tema acerca de alimentación saludable esta tarde. No hay realmente una dieta que pueda curar la ansiedad. Hay hábitos en nuestra alimentación que deben ser cambiados que van a mejorar nuestra salud en general, ¿verdad? Pero, por ejemplo, se ha, se ha dicho que el kiwi, ¿verdad? Tiene propiedades antidepresivas, ¿verdad? Cuando se combina con otros eh, verduras como el apio, ¿verdad? Eh, Se dice de que tiene ciertos elementos que ayudan a superar la depresión. No sé cuáles son, no tengo un estudio ah, que apoye eso en este momento, pero sé que hay personas que han descrito que algunos alimentos pueden ayudar a superar la depresión, pero en general, una alimentación balanceada juntamente con ejercicio adecuado y un descanso apropiado, pues son los mejores remedios para cualquier trastorno depresivo. En alguna otra ocasión podemos hablar de alimentación, una alimentación saludable para trastornos específicos, ¿verdad? Pero sí, una alimentación equilibrada, con suficiente agua, con suficiente ejercicio y suficiente descanso, pues puede ayudar a, a tratar la depresión. En otra ocasión, aquí estaban diciendo la diabetes en adultos mayores. Hay un tema acerca de diabetes, con mucho gusto podemos discutir esto. Alguien menciona acerca de sí, cuando preguntamos por qué las mujeres se deprimen más, sí, hay más cambios hormonales, claro que sí. Vamos a ver. Cuando se manifiesta la distimia, es probable que le cueste concentrar, no siempre tiene ganas de trabajar. ¿Qué recomienda? Bueno, las recomendaciones que hicimos, la pregunta es que cuando hay problemas distímicos, es decir, de tristeza por aproximadamente 2 años, ¿qué hay que hacer? Bueno, dimos las recomendaciones al final, ¿verdad? Eh, Cuando hay falta de energía, pocas ganas de trabajar, pues ahí dimos las recomendaciones. Cambios en la alimentación, claro, ¿verdad? El café, las bebidas gaseosas que contienen cafeína, el alcohol, si se bebe alcohol, son problemas, ¿verdad? Eh,
Vamos a ver, alguien está preguntando acá acerca de la enuresis nocturna en el niño. Algo muy interesante acerca de la enuresis, ¿verdad? Lógicamente hay muchos niños que están deprimidos, ¿verdad? Y cuando hay una pérdida en la familia y los niños cuesta expresar su tristeza, la forma en que lo expresan es orinando en la cama, definitivamente. Entonces, hay cosas que los padres pueden hacer con sus hijos, ¿verdad? Apoyarles, amarles, abrazarles, hacer lo que ellos se sientan protegidos. Y algo muy interesante, no le den líquidos por lo menos 3 horas antes de dormir, ¿verdad? No líquidos 3 horas antes de dormir. Y eso va a evitar en alguna medida que sus hijos, pues, mojen la cama, ¿verdad? Cosas muy sencillas. Alguien pregunta acerca de una niña que parece que tiene muchos episodios de llanto. Es bien difícil, hermanos, poder determinar qué es lo que está pasando con una niña de 2 años, ¿verdad? Es bien difícil. El padre tiene que ser tener mucho cuidado en cómo equilibra la educación de sus hijos, cómo trata a los hijos, ¿verdad? A veces nosotros como padres tenemos la tendencia de inclinarnos por uno más que otro, pero muchas veces los niños están pidiendo más atención de alguna manera. Es algo que cada padre tiene que evaluar, ¿verdad? Alguien está preguntando, están tomando un medicamento, ¿verdad? Parece ser que están utilizando los medicamentos apropiados para el trastorno depresivo mayor, como la clozapina, el valproato y la sertralina. Son medicamentos antidepresivos, ¿verdad? Que son muy, es lo que se usa, ¿verdad? Para el trastorno depresivo. Ahora, preguntan acá acerca de las flores de Bach y la acupuntura. La acupuntura está dentro de las medicinas alternativas, ¿verdad? Y parece ser que ha demostrado tener cierto efecto en el estado de ánimo. Las flores de Bach o algunos aceites esenciales también se han descubierto, por ejemplo, la lavanda, el aceite de lavanda o el aceite de menta, aceites esenciales de este tipo, producen un efecto calmante en algunos casos. Pero cuando la persona está ya tomando medicamentos depresivos de este nivel, pues lógicamente flores de Bach, aceites esenciales o cualquier otra terapia va a hacer muy, muy poco efecto, ¿verdad? Se ha descubierto también que las sales de magnesio, ¿verdad? El magnesio en sí se absorbe muy bien a través de la piel y entonces venden sales, aquí se conocen como Epsom salt o las sales de Epsom, y que es sulfato de magnesio. Entonces, en una tina, ¿verdad? Con agua muy tibia, se pone una taza de sales de magnesio, ¿verdad? O sales de Epsom, y entonces eso parece ser que tiene un efecto calmante, porque el magnesio, cuando se absorbe a través de la piel, produce un relajamiento del músculo. Y entonces, esto causa que las personas se relajen, ¿verdad? Pero si ya está tomando un tratamiento farmacológico de esta magnitud, pues entonces podría ser muy poco. Ahora, hay una persona que está preguntando que ha sido diagnosticada con depresión y cuánto tiempo debe de estar con el medicamento. Y aquí está lo que yo le decía, se ha acompañado con un relajante muscular, ¿verdad? Generalmente los tratamientos
antidepresivos, lastimosamente, si es un trastorno neuroquímico, es un tratamiento que quizás dure por siempre, ¿verdad? No es malo estar bajo tratamiento antidepresivo, pero creo yo firmemente que si una persona cambia su estilo de vida, si hace más ejercicio, más constante, toma menos cafeína, toma más agua, tiene una alimentación equilibrada y se involucra más en actividades dentro de su comunidad, yo creo firmemente que la persona puede ir dejando sus medicamentos, su tratamiento farmacológico. Pero generalmente esos tratamientos, lo mínimo que puede tener un tratamiento de esta magnitud son 6 meses. Pero de lo contrario, el tratamiento sigue por muchos años, ¿verdad? Otra pregunta. Alguien está preguntando acerca de un duelo por el padre. Murió, ¿verdad? Es lógico sentir un duelo y es lógico muchas veces sentirse culpable por no haber podido hacer más por los seres queridos. Pero lo cierto es que cuando tenemos nosotros la visión, la cosmovisión acerca de lo que la muerte es, nos vamos a sentir menos responsables. ¿A qué me refiero con esto? La muerte es parte de la vida. Todos los que viven saben que han de morir y nadie es responsable por la muerte de nadie. Si hay complicaciones porque a lo mejor tenía diabetes, porque a lo mejor tuvo cáncer, no nos podemos sentir culpables de esa manera. Yo pienso de que si una persona agrava porque tiene diabetes y se complica, y acabo de perder yo a mi tía, que para mí era como una madre, murió de complicaciones por diabetes. Sus riñones se pararon de funcionar y ya no murió. ¿Verdad? En 2 semanas ella había fallecido. He llorado por mi tía, un niño, que yo la amaba, era como mi mamá. Pero sí, quizás pude haber hecho más por ella y todos podemos hacer más por nuestros seres queridos. Pero hay cosas que no nos corresponden a nosotros hacer y en ese sentido no tenemos por qué sentirnos culpables, ¿verdad? Es lógico que durante un duelo se siente triste, se siente deprimida, pero pienso yo que debe de progresar en este particular. La recuperación tiene que ser progresiva, ¿verdad? Deje ir a su familiar y usted piense de que la vida continúa y que es hermosa la vida a pesar de todo lo que estamos sufriendo, ¿verdad? Vamos a ver, aquí hay otra pregunta. La llave, déjame la llave de acá, porque como yo me levanto temprano. Hay una pregunta aquí un tanto bastante interesante, ¿verdad? Porque pues los síntomas son muy vagos, ¿verdad? Para una mamá que tiene síntomas así muy vagos, yo siento de que, como dijimos, el diagnóstico se va a hacer a través de un examen físico, ¿verdad? Es bien difícil poder dar una opinión o dar una opinión clínica acertada, ¿verdad? Con síntomas que son comunes muchas veces para muchas enfermedades, ¿verdad? Los síntomas que están describiendo acá son síntomas demasiado generales. Pero yo lo que recomiendo es que se haga un examen físico completo y que se haga una evaluación no solo psicológica, sino que también una evaluación psiquiátrica. No no nos confundamos, ¿verdad? Cuando vemos un psiquiatra, no quiere decir que estamos locos. Hay enfermedades del sistema nervioso,
no solo central, sino periférico, en que los psiquiatras pueden ser bastante atinados en el diagnóstico, ¿verdad? Bueno, creo que hemos contestado la mayor parte de preguntas. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. Muy bien. Ha sido un placer, hermanos, poder estar con todos ustedes. Muchísimas gracias a la hermana Wilma porque nos invitó y a la hermana también que está coordinando esto, entiendo yo, desde Chile. No, desde Perú, Perú. doctor. Sí. Perú. Ajá. ¿Sí? Ahí con Wilma coordinando nuestros temas de capacitación en Cupazafán. Doctor Alfredo, ha sido un gusto tenerlo con nosotros también aquí, así que saludos desde Amazonas, acuérdese, de Perú a Amazonas. Muchas gracias. Y ha sido un gusto estar con todos ustedes, hermanas. Veo los nombres nada más, pero no sus caritas. Pero desde Santa Rosa, California, un gran abrazo para todos. Que la bendición de nuestro Señor esté con todos ustedes y que la paz de nuestro Señor esté en sus hogares. Que Dios les bendiga a todos. Muchas gracias, hermana Wilma. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctor. Muy bien, así como iniciamos, vamos a terminar entonces agradeciendo a nuestro Dios por estos momentos que nos regaló de aprendizaje. Vamos a orar. Querido y buen Dios que estás en el cielo, gracias te damos, Padre, por este momento que nos permitiste, Señor, compartir con el doctor. Él nos ha impartido acerca de la depresión, Padre eterno. Ponemos todas nuestras dificultades, todos nuestros problemas para que tú también nos ayudes a solucionarlos, a poder salir adelante, Señor, a pesar de las dolencias, los dolores, las tristezas, Padre, y que tú nos des paz en nuestra vida, paz en nuestra mente, Señor, para que todo lo que hagamos, lo hagamos de acuerdo a tu voluntad y poder salir adelante. Quédate con cada uno de nosotros, cuida del doctor que hoy día estuvo con nosotros acompañándonos, Padre eterno. Cuida a cada una de las personas que se reunieron también esta tarde con nosotros para poder tener este aprendizaje de hoy. Acompáñanos el resto del día, te lo pedimos por amor a Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias Wilma, un saludo desde aquí, desde Perú para todos ustedes, que Dios los bendiga, muchas gracias doctor Alfredo, y ya tenemos un compromiso con usted de un siguiente tema, ¿no es cierto? Diabetes en adultos mayores, así que ya vamos a coordinar con el doctor para poder tener la fecha de su siguiente ponencia. Doctor, muchas gracias. Estamos a la orden para todos ustedes, muchas gracias. Muchas gracias.